Imagina una isla remota, fría, ventosa, en las Hébridas, al norte de Escocia. Estamos a finales de la década de 1940. El pueblo está abatido, las iglesias vacías, la juventud distante de Dios y la moral espiritual de la comunidad en ruinas. Muchos creían que el cristianismo había perdido su fuerza allí. Pero en una pequeña casa sencilla, casi invisible a los ojos del mundo, dos hermanas ancianas, Peggy y Christine, se convirtieron en las protagonistas de una de las historias más extraordinarias de avivamiento jamás registradas. Peggy tenía 84 años y era completamente ciega. Christine, con 82, estaba postrada en cama a causa de artritis. A los ojos humanos, dos mujeres frágiles, olvidadas, sin condiciones de hacer algo grande. Pero a los ojos de Dios, verdaderas intercesoras que cambiarían el destino de una nación. Ellas percibieron el estado espiritual de la isla de Lewis, parte de las Hébridas. No había jóvenes en la iglesia, los cultos eran fríos, los predicadores cansados. Muchos decían, Dios se ha olvidado de esta tierra. Pero esas dos hermanas se negaron a aceptar la derrota. En su casa humilde, casi todas las noches, se arrodillaban delante de Dios clamando, Señor, tú prometiste, derramaré agua sobre el sediento y torrentes sobre la tierra seca. Isaías 44:3. Tú no puedes fallar en tu promesa. Señor, aviva tu obra en esta isla. Oraron y oraron y oraron. No de días, no de semanas, sino de meses enteros, madrugadas enteras en lágrimas, intercediendo por la juventud, clamando por un despertar espiritual. Un día, durante una de esas noches de oración, Peggy recibió una visión. Ella vio las iglesias llenas de jóvenes, hombres y mujeres viniendo de todos lados, llorando y buscando a Dios. No guardó esa visión para sí misma. Llamó al pastor local y le dijo, Pastor, prepárese, el avivamiento viene, yo vi al Señor derramando su espíritu sobre esta isla. El pastor, impresionado, convocó a otros líderes para comenzar reuniones de oración. En una cabaña de piedra fría, algunos hombres empezaron a reunirse 3 noches por semana, clamando. Al principio eran pocos, pero cuanto más oraban, más crecía la llama. Había una convicción clara. Dios estaba a punto de hacer algo. Peggy entonces le dijo al pastor, llame a Duncan Campbell. Dios me mostró que él es el hombre que usará para esta obra. Duncan Campbell era un predicador escocés ya conocido por su vida de oración. Sin embargo, cuando llegó la invitación, la rechazó. Tenía otros compromisos, pero por la insistencia y la oración, meses después fue convencido de ir a la isla, y fue allí donde la historia comenzó a volverse supernatural. La primera noche en que Duncan predicó, no parecía haber nada especial. Predicó la palabra, terminó el culto y salió del lugar. Sin embargo, cuando iba camino a casa, un joven corrió y dijo, Pastor, venga rápido, algo está pasando en la iglesia. Duncan regresó y para su sorpresa, encontró el templo abarrotado de personas llorando, clamando por misericordia. Y no solo eso, afuera cientos estaban de rodillas en la calle, orando espontáneamente. Nadie los había llamado, simplemente sintieron la necesidad irresistible de ir allí. Era como si el cielo hubiera descendido sobre esa pequeña isla. En los días siguientes, la escena se repetía en diferentes pueblos. A veces, sin ninguna reunión programada, las personas eran tocadas por el Espíritu Santo en plena madrugada. Trabajadores dejaban sus herramientas, caían de rodillas y clamaban a Dios. Jóvenes antes indiferentes buscaban la salvación entre lágrimas. No había música especial, ni mercadeo, ni grandes estructuras. Solo había oración sincera, lágrimas derramadas
y un Dios fiel que respondió al clamor de dos mujeres ancianas. Peggy y Christine, aún en fuerzas físicas, eran como columnas invisibles que sostenían ese avivamiento. Cuando los cultos acontecían, ellas estaban en casa intercediendo, y cuando Duncan Campbell predicaba, muchas veces preguntaba: ¿las hermanas están orando por nosotros hoy? Porque sabía que si ellas estaban en oración, el cielo se abriría. Uno de los momentos más marcantes fue cuando Peggy llamó a Campbell y le dijo: «Pastor, esta noche Dios derramará su espíritu en tal iglesia». Y exactamente como ella habló, sucedió. La iglesia fue tomada por la gloria de Dios de una forma tan intensa que incluso quienes pasaban por la calle quedaban paralizados y entraban sin entender por qué. El avivamiento no era solo emoción o éxtasis, era transformación. Hombres violentos se volvieron mansos, familias destruidas fueron restauradas, jóvenes rebeldes se convirtieron en predicadores. Había un peso de santidad tan grande que nadie se atrevía a jugar con las cosas de Dios. El testimonio se esparció por Escocia, luego por el mundo. Predicadores y misioneros oyeron hablar de lo que Dios estaba haciendo en las Hébridas y fueron hasta allí para experimentar y llevar el fuego a otros lugares. Duncan Campbell, el predicador llamado por aquellas dos hermanas de oración, jamás olvidó lo que vivió en la isla de Lewis, en las Hébridas. Él mismo confesaba: «Nunca en toda mi vida vi lo que vi aquí. Era como si la eternidad hubiera invadido el tiempo». Una de las historias más impresionantes ocurrió cierta madrugada. El culto ya había terminado y Campbell caminaba de regreso para descansar, pero de repente un grupo de jóvenes corrió hacia él diciendo: «Pastor, venga rápido, algo está sucediendo cerca de la escuela secundaria». Se apresuró hasta allí. Lo que encontró fue sorprendente. Cientos de jóvenes, reunidos de manera espontánea, arrodillados en el suelo, llorando, orando, clamando a Dios. Nadie los había llamado. Era de madrugada y aún así habían salido de casa atraídos por una fuerza que no podían explicar. Campbell escribió que era como si el Espíritu Santo hubiera barrido toda la región en olas invisibles, despertando corazones al mismo tiempo en diferentes lugares. Otro relato cuenta de un pueblo donde la reunión comenzó pequeña, con pocos fieles, pero a medida que oraban, personas comenzaron a llegar de todas partes. Sin entender el motivo, hombres dejaban sus camas en medio de la noche y caminaban hasta la iglesia, guiados solo por un peso en sus almas. En poco tiempo, ya no había espacio dentro del templo. El pueblo se amontonaba afuera, en las ventanas, en las puertas, llorando, cantando, implorando por salvación. Duncan decía que en ciertos momentos la gloria de Dios era tan palpable que incluso respirar parecía difícil. Describió reuniones en las que todos estaban con el rostro en el suelo, en silencio absoluto, tomados por una reverencia sobrenatural. No había música, no había sermón, solo la presencia irresistible del Espíritu Santo. Y no eran solo los cultos. El avivamiento traspasó los muros de la iglesia. En algunas fábricas, las máquinas eran apagadas porque los trabajadores no podían continuar. Se arrodillaban entre los engranes, clamando por perdón. En escuelas, maestros interrumpían las clases porque los alumnos comenzaban a llorar bajo convicción de pecado. Incluso en tribunales, jueces veían a los acusados confesando y pidiendo misericordia antes de cualquier sentencia. Era como si la misma atmósfera hubiera sido tomada. Uno de los testimonios más conmovedores es el de un joven que se había burlado de las reuniones.
Decía a todos, esto es histeria colectiva, nada más. Pero una madrugada despertó con un peso en el corazón. Salió de casa, caminó hasta la iglesia y cayó de rodillas llorando, entregando su vida a Cristo. Más tarde, se convirtió en predicador. Cada día surgían nuevos relatos. Familias enteras eran transformadas. Maridos violentos se convertían y pedían perdón a sus esposas. Hijos rebeldes se reconciliaban con sus padres. La isla, antes sumida en frialdad espiritual, ahora ardían llamas de oración, alabanza y santidad. Peggy y Christine, las dos hermanas de oración, seguían en el anonimato. No buscaban escenario, no buscaban aplausos. Sus cuerpos frágiles apenas podían salir de la cama, pero sus oraciones sostenían todo aquel movimiento. Eran como columnas invisibles, pero fundamentales. Y siempre que preguntaban a Campbell cuál era el secreto de aquel avivamiento, él respondía sin dudar: el secreto es la oración. Personas escondidas delante de Dios, clamando hasta que el cielo se abriera. Campbell recordaba también que en varias ocasiones, cuando todo parecía cesar, bastaba con que un pequeño grupo volviera a reunirse en clamor y nuevamente la llama se encendía. El avivamiento duró años. No fue solo un evento pasajero, sino una transformación profunda que marcó a toda una generación. Y hasta hoy, cuando alguien estudia lo que ocurrió en las Hébridas, no encuentra explicaciones humanas. No había grandes coros, ni tecnología, ni campañas publicitarias. Solo había oración, lágrimas y un Dios que respondió. Y lo más impactante en todos los relatos es que el Espíritu Santo no necesitaba micrófonos ni escenarios. Él invadía casas, calles, campos, barcos de pesca, minas, escuelas. Iba donde nadie lo esperaba, tocando corazones en lo secreto. Y cada testimonio dejaba una certeza: cuando el pueblo de Dios ora, el cielo responde.